Hola a todos, mi nombre es Sergio Velardes. Vine en esta ocasión para hablarles de un libro muy ameno que leí hace poco y muy interesante también, ¿por qué no? De un escritor norteamericano muy conocido de la literatura de terror y de uno de los que sentó las bases del cuento moderno. Estoy hablando de Edgar Allan Poe. Este es un libro editado por la editorial Mondadori, sí, Mondadori, que ya no sé si se consigue en las librerías y ya no sé si se edita, pero que en su momento cuando lo vi en una librería de saldos usados de viejo, me llamó la atención y lo compré inmediatamente. Es un libro sobre las cartas de Edgar Allan Poe, se llama Cartas de un poeta, 1826-1849, que fue la época, el año, perdón, donde él fallece. Es un libro muy interesante para conocer más sobre qué pensaba este autor, sobre cómo se relacionaba con su entorno, con los diversos escritores de su época, con su amada, que era su prima, con su padrastro, cartas enviadas a muchas editoriales para publicar sus cuentos, sus ensayos y también un muestrario de lo que pensaba el autor de su percepción del mundo y de otros escritores de otros escritores y de su entorno. Me pareció un libro muy ameno, muy lindo y muy interesante para seguir conociendo más esta figura muy importante en la literatura de terror, que fue el gran Edgar Allan Poe. Es un libro que tiene varias cartas publicadas. Se trató de recopilar la mayor cantidad de lo que se pudo recuperar de esa época, y en el medio trae una serie de fotos, de imágenes donde muestran a su familia con daguerrotipos, por ejemplo, porque en esa época no existían las fotos, pero ahí vemos a su madre, a su prima, a su tía, ahí vemos el propio de Allan Poe, acá también con un daguerrotipo, una de las últimas fotos de las últimas imágenes captadas por el daguerrotipo de esa época antes de su muerte. Y puse este señalador para no hacerlo tan largo y hablar mucho sobre el libro, para hablar y para leerles una pequeña carta enviada por él a John Kennedy, que era, creo, si mal no recuerdo, un editor de uno de las editoriales que en esa época había. Bueno, esta carta la tomé como ejemplo para mostrar la intensidad y a veces la situación económica difícil que vivía el escritor, y para plasmar un poco la idea de cómo vivía en ese tiempo y cómo era la forma también como se dirigía sin ningún tipo de pudor a otras personas. Entonces, acá les leo la carta, muy cortita por cierto, es apenas un par de líneas, donde le escribe a John Kennedy en Baltimore. A ver si está fechada. No tiene fecha la carta. Dice: estimado señor, su amable invitación para que cenásemos hoy me ha herido en lo más profundo. Por desgracia, no podré presentarme debido al lamentable aspecto de mi indumentaria. Puede imaginarse lo mortificante que me resulta hacerle esta declaración, pero estimo que es necesaria. Si pudiera usted llevar su amistad hasta el extremo de prestarme $20, pasaré mañana a visitarle. De otro modo me será imposible y tendré que plegarme a mi destino. Sinceramente suyo, Edgar Allan Poe. Me parece una carta eh, muy triste, porque el autor está dejando ver en pocas líneas el estado calamitoso que se encuentra. Sabemos todo lo que hemos leído de la biografía de Edgar Allan Poe, que no tuvo una vida muy eh, accesible, una vida muy, digamos, fácil, que tuvo que pelear mucho con las dificultades económicas, con el entorno de su tiempo, con la publicación de su libro, y amén de eso, con la relación que tuvo con sus amores y demás, y la proyección de su obra, que en su momento no fue valorada. Entonces, esta carta muestra un poco de cómo era en ese tiempo su su vida y su contacto con los demás, tratando de llevar
a buen puerto lo que él pensaba, pero que nunca se le podía dar por diferentes circunstancias y por su adicción al alcohol. Esto fue todo. Era para hablarles del libro de Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta. Por ahí lo consiguen en algún lugar en internet. Es un libro muy interesante para conocer la faceta más íntima de este escritor. Los saluda Sergio Velarde. Hasta luego.